Los invito a estar de pie por un momento, hermanos. Vamos a leer un pasaje muy conocido de lo que profetizó Isaías, amén, 700 años antes de que esto aconteciera, las cosas que estamos viviendo ahora en el Señor. Dice en el capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, le pido que nos estés hablando a nuestro corazón a través de ella y que tu Espíritu Santo nos haga crecer en el conocimiento de lo que todo esto encierra, bendito Dios, para nuestras vidas. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Los invito a tomar asiento por un momento. Comienza este pasaje, Isaías, palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pasaron tantos años, ¿no? Y ya en ese tiempo había muchos que descreían lo que el profeta Isaías les estaba predicando. Y mucho más, una profecía que se cumplió después, 700 años después, hermanos, ¿no? Pero acá, claro, aunque Jesucristo es el Mesías de Dios, es el enviado, el ungido del Señor, hay muchos que no crecieron y siguen sin creer, porque dice la palabra que no es de toda la fe. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque uno si no piensa, bueno, ¿por qué el mundo está así como está? Entonces, si Cristo vino a esta tierra para salvarnos, para liberarnos de todo esto, para liberarnos de una muerte, para darnos vida, y el mundo está así porque realmente no todos creen a la palabra del Señor, amén. Y ya en ese tiempo, Isaías justamente en palabra del Señor, como que Dios mismo está hablando, ¿no? ¿Quién le cree a nuestro anuncio? ¿Quién me está creyendo a mí, no? El testimonio que voy a dar acerca de mi hijo. Pensemos que esta profecía fue dada en un tiempo en que el pueblo de Dios estaba oprimido, llevado cautivo, amén, con naciones paganas. Entonces realmente había un desconsuelo, un desánimo, un desaliento, ¿no? Hasta la muerte en muchos. Sin embargo, la palabra de Dios justamente los impulsa, los exhorta a creer justamente en Dios, ¿no? A saber que iba a haber una salida, iba a haber un redentor sobre sus vidas, amén. Y dice que subirá cual renuevo, ¿no? Como raíz de tierra seca. Evidentemente el Señor tuvo un origen humilde y también vino en un momento, en un tiempo en que la sequedad espiritual era latente. Habían pasado 400 años de silencio, desde el profeta Malaquías, que fue el último profeta, hasta Juan el Bautista. 400 años no se escuchó la voz del Señor a través de un profeta. Y evidentemente había sequedad espiritual, amén.
Y subió ahí el Señor, ¿no es cierto? Ahí en ese momento de tanta necesidad espiritual comenzó, ¿no? El Padre envió a su Hijo a esta tierra y mandó a Juan el Bautista justamente a ir abriendo el camino, ¿no? Anunciando el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice la palabra que le vemos sin atractivo, ¿no? Para que le deseemos. Yo digo, a veces uno cuando ve las películas lo ve muchas veces a un Jesucristo muy pintón, muy hermoso. Dice la palabra que para nosotros, para aquellos que creemos, Él es precioso. Entonces yo lo veo así y digo, Señor, sí, debía tener esa. Sin embargo, la palabra nos muestra que Él no había, no era por el atractivo físico. Sabe que Dios no se fija en eso, ni en nuestra estatura, ni en nuestra condición física, ¿no es cierto?, ni en lo lindo que somos. Sin embargo, la palabra dice que el Señor hermoseará a los humildes con la salvación. El Señor nos tenemos que ver bien, creo que nuestro rostro tiene que cambiar, hermanos. Si venimos al Señor abatidos y el Espíritu no toca, bueno, eso se tiene que notar aún en nuestras facciones, ¿no es cierto? Ahora estamos felices, estamos gozosos, pero no es porque seamos lindos, ni porque seamos bellos, ¿no es cierto?, ni porque tengamos un físico escultural. Dios lo que mira es dentro nuestro, ¿no? Lo profundo de nuestro corazón. Y al Señor hay que verlo así, ¿ven? ¿Qué había en ese corazón de nuestro Señor para que entregara su vida por todos nosotros, ¿no? Así como nos amó, también nosotros tenemos que amarlo al Señor, ¿ven? Y realmente para nosotros es hermoso el Señor, es precioso, como dice la palabra, para aquellos que creemos. Para los que no creen, le da lo mismo, ¿ven? Lo pueden pintar como quieran, le pueden dar la imagen que quieran, pero si no lo tienen en su corazón, ¿ven?, no le va a servir absolutamente de nada. ¿Ven? Despreciado y desechado, en vez de ser aceptado, ¿ven?, en el tiempo en que vino, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Despreciado y desechado por su propio pueblo. La salvación viene de los judíos. Él era del linaje de David. Sin embargo, fue despreciado y desechado. Y lo sigue siendo aún hoy, hermano. Por esto, la labor nuestra, el trabajo nuestro como Iglesia de Cristo, es justamente presentarle al único camino de salvación que tiene el mundo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos siguen renegando de Él, aún en este tiempo. Lo hicieron cuando Él vino a esta tierra hace 2000 años atrás y lo siguen haciendo hoy. ¿Ven? Qué dolor, ¿no? Yo digo, para mí como creyente es un dolor. No sé si usted lo siente así. ¿Cuánto más para el corazón de Dios, ¿no? Que no creen en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. ¿Ven? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oír palabra de Dios, amén, sobre su Hijo, llenándolo de su Espíritu Santo en el día de su bautismo. Y sin embargo lo desecharon, pidieron su muerte, pidieron clavarlo en esa cruz, y aún en esa cruz lo menospreciaban y se burlaban de Él. Hermano, qué triste, ¿no? Qué triste. Dice, varón de dolores, sufrió en esa cruz. Sufrió hasta la última gota de sangre derramó en esa cruz. ¿Ven? Lo martirizaron. ¿Ven? Le clavaron una corona de espinas que no era una corona real, pero para burlarse de una corona de espinas, las cuales le pegaban en su cabeza para que se hincara más esas espinas en su frente. ¿Ven? Así murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Sin embargo, dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros teníamos que haber padecido eso por el pecado. ¿Ven? Porque el pecado condena a la muerte. ¿Ven? Teníamos que haber padecido eso, pero Él lo sufrió por nosotros. Amén. Dice que llevó nuestras enfermedades. Nosotros oramos muchas veces por la enfermedad, por lo físico, amén, por la sanidad física. Y es bíblico esto lo vemos a través de la palabra, como los discípulos, el Señor les encargó que vayan y oren por los enfermos, amén, poniendo su mano sobre ellos y sanando. Entonces esto es lo que hacemos como quizás pentecostales que nos denominan por ahí, como hijos de Dios, como Iglesia de Cristo, hermano. Oramos por esto. Si bien lo más importante es la salvación de nuestra alma, amén, fuimos curados, fuimos sanados del pecado, amén, de esa llaga del pecado que nos consumía y que nos llevaba a la muerte.
La primera sanidad que hace Dios a través de su Espíritu es eso, perdonarnos, limpiar nuestra alma, darnos vida a nuestra alma, levantarnos el espíritu. Pero también lo físico me viene después de esto. Si nos sentimos bien espiritualmente, también vamos a estar bien físicamente. Y si viene algún dolor, sabemos que por su llaga fuimos nosotros curados, a Él acudimos. ¿Qué pasa cuando viene un dolor a su cuerpo, a su vida? ¿Qué hace? ¿Va corriendo al médico primero o ora a Dios? Oramos al Señor, ponemos nuestra necesidad, nuestra enfermedad, nuestro dolor en las manos de Dios. Y después, si es necesario, acudimos al médico. Y oramos por la buena ciencia, porque Dios vela por la buena ciencia. Y confiamos en el Señor por sobre todas las cosas y en la mano que va a tocar nuestro cuerpo. Esto es lo que hacemos como Iglesia de Cristo. Y Dios sana, y Dios libra, y esto lo podemos comprobar. Y si Dios no me sana de algún dolor, me gozo en mis debilidades. Ahí viene la parte, ¿no? Yo lo escucho a Pablo y yo lo escucho a Pablo cuando dice, 3 veces le pedí al Señor que me quite este aguijón de mi carne. Y el Señor le contestó, porque Dios no deja ni una oración sin contestar, Y Dios le contestó, bástate mi gracia, Pablo. Como diciendo, aguantate el aguijón. Y Pablo dice, me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte. Y seguí adelante, glorificando a su Dios, hermano, qué hermoso. Sabemos que Dios sana, sabemos que Dios libra, pero si no me sana, yo le sigo dando gloria a Dios. ¿Ven? Porque quizás sea el tiempo que me tengo que ir a su presencia, y de alguna forma tengo que partir de este mundo. Amén. De alguna forma tengo que partir. Pero primero lo que hago, me pongo en las manos de Dios confiando que ciertamente Él llevó mi enfermedad. Me perdonó, me salvó espiritualmente, me limpió el alma, pero también tiene el poder para sanar mi cuerpo. Y esto lo vemos a través de la palabra del Señor. Amén. Y dice que fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. No es que Él tenía pecado en sí, como muchos lo consideran. Es un maldito. Por eso lo clavaron en la cruz. Es un maldito. Maldito todo aquel que tiene muerte y muerte de cruz. No había en él pecado. El Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Fue herido por nuestras rebeliones. Y aquel que dice que no peca, mire, es como que le estamos haciendo mentirosa la palabra del Señor. No hay uno solo que no peque. Siempre erramos, siempre nos equivocamos. A veces de pensamiento, de palabra, de hecho, errores tenemos. Y es bueno que le pidamos a Dios perdón. Amén. Aún por lo que no está en nuestra conciencia, ¿no? Pablo decía, no tengo conciencia de nada malo, pero por eso no soy justificado, porque el que juzga es Dios, el que ve nuestro corazón es el Señor, ¿amén? Entonces él ponía su vida en las manos de Dios, amén. Así que Dios nos ayude, amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Acá no hay nadie que pueda decir, mirá cómo le falló a Dios no tan encumbrado que estaba, mirá cómo falló, ¿no? Bueno, que piensa estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Amén. Así no miremos al otro. Tengamos cuidado, como dice la palabra, de nosotros mismos. Amén. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Pero errores tenemos todos. Amén. Y evidentemente todos se descarriaron como ovejas. Amén. Todos. Lo dejaron solo al Señor en esa cruz. Aún sus discípulos miraban de lejos, atemorizados. Amén. Como cordero fue llevado al matadero. Esa palabra, Jesús soportó su sufrimiento por los seres humanos pacientemente y voluntariamente, sin abrir su boca. Y abrir su boca para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Aún en ese momento estaba pidiendo perdón, ¿ven? Por aquellos que lo estaban clavando en esa cruz, ¿ven? Y que lo estaban menospreciando y humillando. Que Dios nos ayude. Dice que por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Qué juicio? ¿Qué juicio? Uno cuando ve el juicio que le hicieron, creo que a veces vemos las cosas que pasan en este tiempo con la justicia y decimos, ¿cómo puede ser que juzguen de esta manera? Bueno, fíjense cómo lo juzgaron al Señor Jesús. ¿Amén? Hicieron lo que quisieron con ese juicio. ¿Amén? Encima soltaron a un asesino, ¿no? A un ladrón, en lugar de soltarlo a él, ¿no es cierto? ¿Qué juicio? ¿No? Dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Seguramente tenían pensado sepultarlo con los 2 ladrones, amén, que habían sido crucificados al lado de él. Sin embargo, ahí apareció José de Arimatea, ¿no?
y fue sepultado en una tumba nueva. Solamente los ricos tenían una tumba nueva, sin usar, para ser sepultados. Por eso dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Ven? Dice, aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Solamente él realmente cumplió con la ley. Y por eso fue justificado, hermano, porque en él no había pecado. Y esa muerte no lo pudo retener. ¿Ven? Y por eso al tercer día el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Y porque Él vive, nosotros vivimos, dice la palabra. Y esto lo tenemos que tener bien consciente en nuestro corazón. Más allá de que lo entendamos, no lo llegamos a comprender honestamente, lo tenemos que creer en nuestro corazón. Esto es así, conforme a la palabra de Dios. Esto sucedió conforme a la palabra de Dios, por la voluntad de Dios, hermano. Y ahí es donde descansa nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es este. ¿Amén? Dice la palabra, Jehová quiso quebrantarlo. Es la voluntad de Dios, amén. Porque sin muerte no había remisión de pecado, sin quebrantamiento no había remisión de pecado. Y Jesucristo tuvo que pasar por todo eso, para que nosotros hoy estemos haciendo memoria de ese momento, hermanos, amén. Y qué triste, ¿no? Cuando no lo recordamos esto, ¿no? Cuando a lo mejor lo tenemos en menos. Cuando no nos damos cuenta que lo que nos pide el Señor, o mandó a su iglesia, a sus discípulos, es que hagan esto en memoria de Él. ¿Ven? Porque cada vez que hacemos esto, estamos justamente anunciando, ¿no es cierto? Mirando un poquito hacia atrás, hacia esa cruz, donde el Señor fue clavado en ese madero. Pero también con la esperanza cierta que esa cruz no lo pudo retener, que esa tumba está vacía, ¿ven? Y que el Señor se levantó con poder entre los muertos. Y que un día, como dice su palabra, el anuncio, después de todo eso, el Señor puso énfasis justamente en decirle a los suyos, yo voy a venir. Así como me voy a preparar lugar por ustedes, voy a venir a recogerlos, ¿saben? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ahí es donde confiamos en esta resurrección del Señor. Nos identificamos con su muerte en la cruz, pero también nos identificamos con su vida y ese poder de la resurrección que un día va a levantar nuestros cuerpos mortales, amén. Si tenemos que partir antes que venga el Señor, lo va a levantar el Señor, y si hemos quedado, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y lo vamos a recibir al Señor en el aire. ¿Usted tiene esta esperanza en sí mismo? ¿Usted está guardando esto? Esto es lo que tenemos que estar, y más en este tiempo que vivimos, hermanos, más en este tiempo que vivimos, donde todas las condiciones se están dando de acuerdo a lo que nos mostró la palabra de Dios hace 2000 años atrás. Mire, están escritas las cosas que estamos viviendo en este tiempo hace 2000 años atrás. Que Dios nos ayude, porque el tiempo está más cerca, ¿ven? Así tenemos que estar preparados, amén. La aflicción de su alma, dice, el sufrimiento del Mesías consumaría el propósito de Dios y daría por resultado la salvación para los muchos que creen. ¿Ven? Ahí está. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, debido a la muerte de Jesucristo en la cruz, se le da una gran herencia al pueblo de Dios. Verá linaje, dice. Este linaje somos nosotros, la iglesia, aquellos que hemos creído, ven, a través del tiempo, ¿ven? Somos nosotros, verá linaje, dice, vivirá por largos días, y esto habla de una eternidad en la presencia de Dios, amén, para nosotros, para su pueblo, ¿ven? Dice más abajo, y quiero terminar por ahí, ¿no? Como Él oró por los transgresores, amén, y dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Hoy hablaba con mi hijo que me comentó de una chica que conoció por teléfono, dice, vos no sabés cómo sabe la palabra de Dios. Dice, me deslumbró cómo conocía la palabra del Señor. Entonces me habló de esto, se conocía todos los versículos, y me dijo, dice, que claro, en el momento de la muerte del Señor, le dieron como ajenjo, como un vinagre, que era como algo que lo dejaba ahí medio dormido, como un somnífero, para que no sufriera. Entonces dice que él tomó de eso y después
es como que se desmayó y bajó de la cruz y que no es que murió. Cuando lo fueron a poner a la sepultura no estaba muerto. Entonces por eso después salió. Si no, se conoce la Biblia de punta a punta, le digo. Lo primero que te digo, le digo, que él no lo tomó. Uno, si mira la palabra del Señor, dice que le dieron ajenjo y mirra, la alcanzaron en una esponja con un palo para que lo tome. Y él no lo hizo, porque sabía que eso era como algo que lo dejaba adormecido, para que no sufriera tanto, para que no tuviera tanto dolor, y no lo quiso hacer. Empecemos por ahí, le digo. No lo tomó. ¿Quién dijo que lo tomó? La palabra dice que no lo tomó. ¿Quién le dijo a ella? ¿De dónde sacó? Le digo. No, pero ella como que lee otros libros de ciencia y de psicología y de qué sé yo, sabe un montón de cosas. Habla, pero sí, habla hasta por los codos, pero no sabe nada, le digo. No sabe nada. Le digo, fíjate en la palabra del Señor, ¿sabes que el fundamento de nuestra fe es esto? Cristo es el que murió en esa cruz y lo sepultaron y estuvo 3 días, pero más aún el que resucitó y por él tenemos vida, y este es el fundamento de la fe del creyente. Si no cree esto, amén, que no lea más libros, le digo, que no lea más la palabra de Dios, porque no entendió nada. Pero lamentablemente, yo después me quedé pensando, hay tantos en el mundo que siguen creyendo esto, y salen nuevos evangelios, y saben cosas, ¿no? Que después el Señor se casó con María Magdalena, y que tuvo hijos, y qué sé yo. ¿Dónde está escrito? ¿Está escrito acá? No. Bueno, entonces, deséchelo, dígale que sí, porque a veces a los locos hay que decirle que sí, también para que no se pongan mal, pero usted siga creyendo lo que dice la palabra de Dios, hermano, ¿no? Cuando hay momento para realmente poderle demostrar razón, bueno, entonces uno le puede hablar realmente como lo que dice la palabra del Señor. Cristo murió, resucitó, pero vive, y vive por los siglos de los siglos. Y porque Él tiene vida, nosotros tenemos vida. Y un día el Señor va a venir a buscar a aquellos que creen, ¿ven? Aquellos que son muy filósofos, aquellos que a lo mejor sí conocen la Biblia de punta a punta, aquellos que se conocen todos los versículos de memoria, pero que no creen en la palabra, que no le creen al Señor en lo que dice en su palabra, y acá se van a quedar, porque no recibieron al Señor en sus corazones. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Estamos creyendo en este Dios de poder que sigue intercediendo por usted y por mí. Subí a los cielos. Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que sigue intercediendo por cada uno de nosotros. En Él creemos, y en Él apoyamos nuestra fe, y a Él lo esperamos. Amén. Vamos a estar de pie, levante su brazo y dele gracias a Dios, hermano. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito Rey. Gracias, Señor. Gloria a